Agata Breczko, soy maestra en Relaciones Internacionales y candidata a doctora en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Voy a tener el placer de participar en el número 134 de la revista de Relaciones Internacionales con el artículo sobre la crisis griega y argentina en el contexto de su participación en sus respectivos regímenes internacionales. Mi trabajo tiene por objetivo comparar la reciente crisis griega con la crisis de convertibilidad argentina de 2001 y básicamente surge porque he visto que en la literatura dominante, tanto en el discurso político como académico, ha habido un intento por reducir estas crisis a crisis de origen únicamente fiscal, crisis de una responsabilidad básicamente nacional de sus respectivas autoridades nacionales, que no ha tomado en consideración lo suficientemente los respectivos contextos institucionales en los cuales ambos países se han desempeñado antes de sus crisis, ¿no? En este sentido, creo que tratar a los dos casos desde la perspectiva de los regímenes internacionales va a permitir llenar este vacío analítico, ¿no? Dándole su importancia a las instituciones y a los contextos internacionales de ambos países. Tratar las crisis desde la perspectiva de los regímenes nos permite, en primer lugar, ver lo distintos que son estos dos casos, estos dos eventos. En primer lugar, porque el caso griego parece mucho más complejo que el caso argentino, ¿no? Vamos a ver que ha habido propósitos de creación de los dos regímenes muy distintos. En Grecia se ha tratado de un proyecto de integración regional mucho más profundo que en el caso de Argentina, donde simplemente se ha intentado superar los problemas de hiperinflación del pasado, ¿no? Con este experimento monetario de tipo de cambio fijo. Ha habido también principios y valores constitutivos mucho más complejos en el caso griego. Ha habido un amplio apoyo público también a este proyecto de integración y por lo tanto ha habido niveles de integración muy distintos en estos dos casos. Ha habido ciertas similitudes importantes, como la importancia que se le ha otorgado a las reglas rígidas, sobre todo de origen fiscal, y también ha habido en los dos casos una convergencia de expectativas importante previa a ambas crisis, ¿no? En este sentido ha habido crecientes flujos de capitales en ambos casos, ha habido también una convergencia de las tasas de interés que ha permitido un mayor endeudamiento y ha habido también periodos de crecimiento prolongados en ambos casos anteriores a las crisis. Por lo tanto, los dos casos se consideraron como casos de integración exitosa, ¿no? No obstante, las crisis han venido a replantear la robustez de los dos regímenes, tanto en Grecia como en Argentina. La diferencia importante fue que Argentina no ha sobrevivido a este cuestionamiento, es decir, en Argentina hubo un cambio de régimen, se ha caído la convertibilidad porque las autoridades en el contexto de creciente especulación internacional, las autoridades no han sido capaces realmente de respetar las reglas rígidas del régimen y por lo tanto el régimen se ha caído. En el caso griego estamos frente a un evento mucho más complejo donde ha participado no solamente Grecia y sus autoridades nacionales, sino también donde han tenido una amplia participación las instituciones supranacionales de la eurozona. Entonces ha habido un esfuerzo coordinado por superar la crisis, algo que intento detallar mucho en mi artículo. Ha habido importantes fallas institucionales que han sido detectadas y que por lo tanto han mandado señales sobre la coherencia y el futuro de la Unión Monetaria como un conjunto, ¿no? Y bueno, esto intento detallar en mi artículo y creo que en el caso de la Unión Monetaria ha habido cierto esfuerzo por transformar el régimen apegándose más a las normas, ¿no? Porque el principal problema que hemos detectado es que los principios y los valores constitutivos de la Unión Monetaria
en la crisis han sido de alguna forma subordinados a las reglas rígidas que se ha ido implementando, que se ha ido exigiendo a los países periféricos en crisis, sobre todo reglas fiscales. El intento por obtener el superávit ha superado al final la importancia de mantener la integración y de preservar los valores constitutivos de la Unión Monetaria y de la Unión Europea en términos generales. Entonces creo que el cambio debe de ser guiado por la norma y hace falta que estos principios vuelvan a ser pues primordiales, ¿no? Y que no sean las reglas o los procedimientos lo que rige el futuro de la integración europea. En este sentido, pues creo que estos casos son muy importantes para comparar, para mostrar la complejidad y lo interesante y lo distinto, ¿no? Que es el caso de la Unión Monetaria y de su crisis.